continuación. TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos a iniciar la semana productiva y seguimos en la cuarentena, siempre apelando a que usted, por favor, retome y ponga en práctica las diferentes recomendaciones que está haciendo el gobierno, ¿verdad? Mantenerse en el aislamiento en casa porque no son vacaciones, está una cuarentena obligatoria y hay que mantenerse en casa, es la única manera de poder estar a salvo. 30 casos son ya los confirmados de COVID-19 y la estrategia del gobierno continúa siendo la contención, contener aplanada lo más que se pueda la curva para esperar a que se pueda de alguna manera establecer un escenario en el que probablemente se puedan atender los pacientes. Pero bueno, en ese contexto, ¿qué es primero? ¿La economía o la salud? ¿La salud o la economía? Don Ricardo Simán, un empresario muy conocido, ustedes lo saben, en las últimas horas posteó un Twitter y lo vamos a poner porque es necesario, ¿verdad? Parece ser que los empresarios no están tan de acuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno, en el sentido de que creo que quisieran volver a sus labores y retornar los trabajadores también a sus labores, sin duda alguna por las pérdidas que esto ha significado, ¿verdad? Pero por eso decimos y ponemos en contexto, de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución, ¿qué es primero? ¿La salud o la economía? El ser humano, la familia, ¿verdad? El presidente de la República ha pedido, por favor, que comprendamos y que todos en este momento de crisis tenemos que poner de nuestra parte, pero sacrificar también parte. A los empresarios les dijo, ¿verdad? Claramente, que no es momento de estar pensando en seguir haciendo negocios, hay que pensar en salvar al pueblo salvadoreño. Decía, si salimos de esta, decía, vamos a poder reconstruir la economía. Entonces, vamos al análisis, al foro TVM, a discutir y analizar las cosas como son. Por favor, acompáñenme. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador. Esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! No, aquí déjamelo, si este es mi... Que vea la gente, este es mi... ¿Ves? Miren, todo. Le echamos, a los invitados ya les echamos también. Alcohol 90, y quiero decirles que alcohol 90, búsquelo del 90, no menos. Puro. Ese mata todo, ¿verdad? Lo único que me dijo el médico, no mata son los corruptos, las esporas, y los corruptos también, y las esporas. Pero bueno, bienvenidos, gracias, son las 6:39, y para entender la situación del país en este contexto de cuarentena, y sobre todo cuando sabemos que la economía está detenida, paralizada, ¿qué es primero? Decíamos, ¿verdad? Y de ese planteamiento vamos a partir. El licenciado Roswald Solórzano, el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del órgano judicial CITOG, con nosotros esta mañana para poder entender las decisiones que han tomado los diputados en las últimas horas, que ha costado un poquito, pero además el contexto en el que estamos ahora mismo en el país, con un desafío bastante grande por delante. Bienvenido, Roswald. Muchísimas gracias, Josué. Un cordial saludo al pueblo salvadoreño. Y aquí estamos para, desde nuestra óptica, plantear lo que consideramos que está sucediendo en la coyuntura nacional. Un saludo al compañero, amigo
Gracias, Roswell. Licenciado Jaime Ramírez Ortega, abogado de la República en el libre ejercicio de la profesión, sin tendencias ni ataduras, miembro del Movimiento Ciudadano No Partidario, Independiente No Partidario. Independientes no partidarios. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, Josué, por la invitación. Un puñito desde ahí. Sí, de lejos. Roswell. Estamos en cuarentena. Estamos en cuarentena. Es un verdadero placer estar contigo y aquí con Roswell para poder informar a la población desde nuestra óptica qué es lo que debería de hacerse mejor en el país para que la conducción sea menos dolorosa en términos económicos. Bueno, les decía y quiero ya poner en contexto todos los mecanismos porque ya estamos transmitiendo en el Facebook Live y nos permite esto poder llegar a muchísimas más personas. Facebook Live, Noticieros TVM, Televisión Migueleña y el segmento de opinión ciudadana infaltable 2263-2608. Segmento de opinión ciudadana. Siga la cuenta de Twitter del programa, ¿verdad? @ Noticieros TVM, la de la televisora. Bienvenido, licenciado. Y también, por supuesto, la cuenta del programa @ Foro TVM, ¿verdad? Para que podamos estar conectados. Conectados, sí. Completamente en vivo, recuerde, transmitiendo desde los estudios de Televisión Migueleña en la capital salvadoreña, ¿verdad? Bueno, tras una intensa negociación de 4 horas y todo el país a la expectativa, ¿verdad? Porque ayer precisamente tenía un plazo fatal los primeros 15 días que se habían tomado para las medidas extraordinarias, que no es un estado de sitio, no es un toque de queda, porque el presidente no tiene esa potestad, es como en otros países, toque de queda, ¿verdad? Lo último que acaba de hacer Guatemala es que puso en toque de queda toda. Honduras igual. Sí. Potestad que tiene el presidente. Aquí el presidente no puede, tiene que pedir permiso a la Asamblea Legislativa para suspender garantías constitucionales como en este momento. Pero como les decía, después de 4 horas, ¿verdad? Y bastantes arengas, zipizapes, estiras y encoges, pues los diputados le dieron 15 días más, pero hacían la salvedad que como había una resolución de la sala y una también lo que se le denomina como una medida cautelar. Sí. Tiene que ver con que ahora al que agarren en la calle y no justifica porque anda deambulando, ¿verdad? Lo que tiene que hacer la policía es hacerla de taxi, ¿va? De Uber. Cabal, así es. Llevarlo para su casa y apelar a que este ciudadano se quede en su casa. O llevarlo a un centro de cuarentena. No pueden. Ya no pueden. Bueno, no pueden llevarlo a la PNC, porque no es una detención. Pero si hay un centro de cuarentena Entiendo cercano, yo que la medida cautelar es llevarlo a su casa. A su casa. sí, pero también la medida cautelar aclara que si no hay una cuarentena, entonces hay que llevarlo a su casa. Así lo dice, léela muy bien. Lo que pasa es que la sentencia de la sala dice eso, pero lo que hicieron ayer anoche los diputados dice que no se puede detener en resguardo ni detención a un ciudadano, y que la policía lo único que debe hacer es detenerlo. No lo puede detener porque no es una detención. Subirlo a la Claro, patrulla y siempre ha sido trasladarlo a así. su casa. Sí, O sea, pero siempre ha sido así. O sea, ¿verdad? privarlo momentáneamente de Exactamente. libertad. Bueno, no detenerlo. Mire, venga, súbase a la patrulla, por favor. Exactamente. ¿Verdad? Por favor, súbase. Es que siempre fue así. Por Siempre no le debió puede haber decir, sido vaya, Hacer la mire, entrevista, a ver la entrevista, ¿qué anda haciendo? Sí, como vieron ustedes al policía de Brasil que se enfrentó a un ciudadano con él y el policía se baja tranquilamente de la patrulla y le pega en las canillas, ¿verdad? Y lo hace volar y ¡chan! Hasta acá ya listo para poner. Así no podés hacer eso aquí. Sí, eso no. No se puede. no. Utilizar la fuerza no podés. Porque la medida cautelar dice que no es una detención. Es que nunca fue una detención, aclaremos. El único que puede decretar una detención y una pena es el juez. Así lo establece el artículo 14 de la Constitución. Y una detención
y una orden de captura, la Fiscalía General de la República. Solo el juez y administrativamente solo la Fiscalía. Solo la Fiscalía. Aclaremos eso, siempre ha sido así. Lo que sucede es que se desproporcionó en los primeros 15 días y esto conllevó a que muchas personas fueran detenidas, porque así lo decían, que eran detenidas, hasta que por ahí hicieron un análisis que a saber de dónde lo sacan, que ya no es una detención, sino nada más una restricción, o cómo fue restricción. que restricción o a la no, una restricción a la libertad, ¿verdad? Pero no, en realidad siempre fue una detención. Ahora, lo que había que aclarar era que debían de haber creado, digamos al inicio, todos estos centros de contención de personas donde pudieran pasar esta cuarentena, lo cual no es fácil tampoco. Requiere dinero. Requiere mucho dinero, pero el asunto es cómo lo hacemos. Y creo que como habían muchas confusiones en la redacción del texto, esto pues condujo a toda esta cantidad de errores que se dieron en la práctica. Pero además de esto, ojo, algunos policías y algunos soldados, no puedo decirlos que todos, porque a mí algunos me han detenido con mucha cortesía y otros no. A mí en lo particular. Entonces se sentían ya casi dioses en la calle y eso es preocupante también. La naturaleza humana, en realidad, por ejemplo, un soldado no está educado para poder interactuar con el ciudadano. Su educación militar, ¿verdad?, lo forjan en otra idea, lamentablemente. Pero igual a mí me han detenido en varias ocasiones en lo que he podido salir y es diferente la posición del soldado con la posición del policía. Pero Robert, te quiero poner en contexto algo. Mira, es difícil, pero la idiosincrasia del salvadoreño así solo entendemos al garrote. Es que a eso iba el problema. Desafortunadamente así es, pues, Robert, ¿sí o no? Es que a eso iba el pero problema. No el problema realmente es el siguiente. Mira, se interpreta. Mira, licenciado, yo te voy a decir, tú decís no todos. Es increíble ver a una médico infectóloga. Sí, definitivamente. Sí, buscar pero evadir controles sabiendo que ella es médico. Vaya, no se puede generalizar, claro. pero sí hay que dejar Pero si hay casos bien concretos en los que decimos que gente que vos sabés que aún gente, siendo letrada. Exactamente. Hay que dejar bien claro, mira, Josué, es evidente. O sea, el problema nuestro es la idiosincrasia salvadoreña y debemos de reconocerlo. Es evidente, desde el momento en que sale la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la habeas corpus, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la realidad cambió. Miren cómo es el salvadoreño. La mayoría. Hay más gente en la calle. Sí, calle. exactamente. La mayoría de ciudadanos, aunque no conozcan la literalidad del derecho y la sentencia de la sala, desgraciadamente otros se encargan de empezar a darle, como decimos en buen salvadoreño, darle paja. Y le dicen, no hombre, ya no hay problema, ya puede salir. Y en realidad, y esto no lo estoy diciendo porque se me ocurra, esto es una realidad. En realidad, después de la sentencia de la sala, ¿qué es lo que vimos en las calles? La gente salió a la calle libremente, como que no pasaba nada. No entienden, no es capaz de entender. Y no, yo entiendo cuando tú dices, no es la generalidad. Sí, pero es que estamos hablando de que ahorita no es un problema de determinar entre quienes sí entienden y quienes no entienden, quienes sí salen y quienes no salen. Estamos hablando de que entre más gente hay en la calle, más problemas vamos a tener con el coronavirus. Son 30 casos ya. Y hay una realidad, hombre, yo no soy seguidor del presidente de la República actual, no me interesa participar ni pertenecer a su partido, y lo dejo totalmente claro. Para que no vaya a haber dudas. No, eso lo digo porque en realidad hay algunos que el problema es que estar apoyando las restricciones que el presidente ha planteado, ya dicen, Rockwell ya se hizo de Nuevas Ideas. Yo no se sé trata de eso. Se trata de entender cómo el presidente de la República, con los de errores y desaciertos, porque hay que tener claro, primero estamos hablando de un muchacho, establezcamos eso. Segundo, estamos hablando de una realidad que no habíamos vivido, no había un antecedente que nos dijera cómo atender una situación de emergencia como esta. Entonces hay una gran cantidad de errores, eso está claro, pero yo diría que en este momento, sin justificar todo el montón de errores que han habido, pero en este momento está bien que hayan errores, hay que irlo subsanando, hay que irlo resolviendo.
pero lo que no podemos hacer es dejar a la libre al ciudadano común. Yo entiendo que la gente está muy preocupada y, presidente de la República, hay que resolver esto. Ya me veo algo como Dagoberto Gutiérrez, pero hay que resolver esto. No, pero sí lo El tema, el tema de los $300. Sí, ya vamos a llegar a eso. Eso está terrible, Ya vamos a llegar a eso, resolver ya de un vamos a lado. llegar a eso, pero antes quisiera yo poner en perspectiva. Terrible es un caos. Sí, No es terrible. solo las arengas que podés estar viendo en redes sociales pueden estar haciendo algunas, pero es que en algunos empresarios están incómodos también. No, pues es que, Vaya, es que es veamos el entendible. tweet de don Ricardo Simán, ¿verdad? Don Ricardo Simán ha estado en las redes sociales advirtiendo que hay una gran cantidad de gente que está en sus casas aislada y que quiere regresar a trabajar, dice. Fíjese, amenazar a nuestra integridad, insultos, críticas y acusaciones infundadas no me detendrán a continuar defendiendo la institucionalidad, división de poderes, democracia, las libertades y la vida. Con ayuda de Dios, todos unidos, El Salvador saldrá adelante, que viva El Salvador. Yo no sé si don Ricardo Simán ya borró un tuit que él habría subido ayer como a las 6 de la tarde, en donde él decía que había una gran cantidad de gente en sus casas que quería volver a trabajar, que había mucha incertidumbre de microempresarios porque iban a quebrar y que su futuro y el de su familia era incierto. Estoy parafraseando, pero sí lo leímos ese tuit. No sé, producción, si lo podemos encontrar, porque ese tuit nos pondría en perspectiva en realidad. Pero permitime, quiero decirte algo. Es que en realidad lo que don Ricardo Simán dice tiene alguna razón. Si yo no quiero estar en mi casa encerrado, en serio, yo quiero estar trabajando, haciendo lo que normalmente Pero es por suelo tu bien hacer. que estés en tu casa. Exacto, ese es el punto. Yo quiero trabajar así como la gran mayoría de salvadoreños que no vivimos felices estando encerrados sin tener nada que hacer. La mayoría de gente queremos trabajar, pero también la mayoría de gente tenemos claridad de la situación que estamos viviendo. O sea que don Ricardo Simán como que pareciera que en eso no pone los pies en la tierra y no se ubica en torno a que todos queremos trabajar. Si nadie quiere estar, hasta duele la espalda estar acostado, a estar sentado en un mismo sillón. Todos Ya está queremos marcado tener los botones de la silla. Todos queremos En la espalda, trabajar. todo estar El sentado. problema es que en la medida en que se suelte la gente, ves por ejemplo las maquilas, ahí están algunos maquileros, ¿verdad? Hay Con problema. razón o sin razón, no lo sé. Fíjate que yo me he puesto a pensar y es una cosa que quería decir hoy. Fíjate que yo he visto a muchos compañeros y amigos que son microempresarios. Aquel día se hacía una media frase de microbio, yo quizás así lo siento muy peyorativo, pero pero son cierto, aquellos... fue Sí, el licenciado pero que dijo son que era aquellos- la micro de la microempresa. sí, pero yo lo entiendo, sobre la base de que son aquellas personas que tienen uno o dos personas laborando al servicio de su pequeño negocio, lo entiendo. Algunos de ellos están tremendamente preocupados y es sumamente entendibles. Yo igual le colaboro a algunos compañeros, un par de compañeros también que me colaboran a mí y que están preocupados y me preguntan qué pasó. Vamos a tener el pistillo hoy en abril. Ajá. Entonces, porque marzo, gracias a Dios, lo resolvimos. Marzo Entonces, se resolvió, sí. sí. Entonces, El pero problema es abril. ya uno está preocupado. Yo estoy preocupado cómo hacer para resolverles a ellos. porque Ahorita, ellos por también ejemplo, tienen que esta comer. segunda quincena de marzo se va a poder resolver. Pero el abril es el tema. problema es radicalmente lo siguiente. O sea, yo entiendo claramente que la economía se está viendo en graves aprietos. No la economía solo del empresario, porque no vengamos solo a decir que solo los empresarios tienen problemas. Yo me pregunto, don Ricardo Simán, ¿de verdad tendrá problemas económicos? Los que realmente tienen problemas económicos son los empleados, los trabajadores, porque en realidad no es cierto que estar resguardado en tu casa no te genera más gasto, pues y tenés que estar comiendo. Debo de ser honesto, don Ricardo Simán tiene una de las empresas más grandes de este país, quizás, ¿verdad? En el tema de empleo. Le da empleo a muchísima gente y bastante gente que trabaja en una de las cadenas de almacenes que don Ricardo tiene, estaban diciendo que ya les habían pagado el mes de marzo. Por eso digo, Entonces marzo como que estuvo resuelto, en pero el realidad tema que más están mi- viendo adelante es abril, ¿verdad? más mi preocupación va en dirección de aquellos trabajadores por cuenta propia, el trabajador contrapropista. Bueno,
Aquí el amigo es un trabajador por cuenta propia, él trabaja en el libre ejercicio de la abogacía. Quiere decir que hoy que todos los tribunales están cerrados, CNR, todas las y instituciones. no tiene cómo resolver algunos casos. Entonces, uno debe entender eso, pero también debe entender sobre la base, yo lo digo con un enfoque humano, sobre la base que es más importante, la vida del ser humano o el dinero, porque el problema de los grandes empresarios, que yo digo, perdónenme, pero es la verdad, la voracidad de los grandes empresarios hace que empiecen a poner en perspectiva en la cabeza de todo el mundo que entonces aquí es el caos, es la crisis. El caos o la crisis sería que toda esta gente saldría a las calles y se infectara y nuestro sistema de salud, que por cierto es bastante precario, no tuviera la posibilidad de atenderlos a todos y entonces tendrían que empezar a morir gente en las calles, tendría que empezar a morir gente, nuestros familiares. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pasa a un ciudadano si de repente por no atender las indicaciones que se han tomado hasta el día de hoy, para mí bien acertadas, de no atenderlo, qué pasaría si empieza a ver a su familia morir y no puede hacer nada porque nadie lo va a ayudar, nadie lo va a atender? Entonces, miren, veámonos en el espejo de Italia, veámonos en el espejo de España y por último, Estados Unidos, el país referente de muchos en El Salvador, Estados Unidos, veámonos en ese espejo, por Dios. Jaime. Bueno, 3 aspectos que creo que son importantes destacar para la ciudadanía. Número 1, es que no podemos vivir con miedo. Si vivís con miedo ya te derrotaste y no puedes salir así a enfrentar el problema ni podés avanzar como nación desde esa perspectiva. Número 2, ningún salvadoreño sale queriéndose contagiar. Estemos claros en ese tema. Porque si no tenemos claridad en ese tema, lo que va a suceder es que vas a paralizar toda la economía y no podés. Aclaremos nuevamente, no podés conducir la nación en base al miedo, ni tampoco ningún salvadoreño sale deseándose contagiar de la enfermedad. Si partimos de esas 2 realidades, creo que podemos manejar de mejor manera esto y poder hacer un mejor equilibrio. Y tercero, la realidad nuestra no es la realidad de Italia, ni la realidad de España. Las condiciones de allá son completamente diferentes. Primero, por el clima. Segundo, ya está probado científicamente que el virus se concentra mayormente en aquellos lugares donde son climas más helados que los nuestros. Entonces, si partimos de esa realidad, entendemos que podemos contener lo que es la propagación del coronavirus, y lo ha hecho muy bien el presidente, hay que decirlo, y yo creo que está dentro de los países que más se destacan en cuanto a la prevención. Y hay que felicitar esa parte del presidente. Pero una cosa es la prevención y otra cosa es el equilibrio que puedas hacer entre lo que podés prevenir y lo que no podés dejar de producir. Dado que es factible para un salvadoreño hablar que hay que prevenir, cuando tenés un salario mensual, como por ejemplo, búscate eso. Son afortunados, por ejemplo, los que pueden salir en estos momentos a ganarse el salario, los que producen alimento, las maquilas, todos ellos son afortunados, no tienen problemas, no tienen ninguna dificultad. Los medios de comunicación y todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, aceites, alcohol gel y todo ese tema. Toda esa gente puede salir. Ellos son afortunados, pero ¿qué hay del artesano? ¿Qué hay del micro y microbio empresa? No lo digo de manera despectiva, sino que lo digo nada más microscópico, para decir que hay salvadoreños que tienen que pagar una planilla, pues, esta semana que viene, que es el día martes, creo, mañana, hay que pagar una planilla, que es la planilla de finales de marzo. Sí. Y yo en lo particular, si me preguntas, ¿has generado este mes? No se ha generado. No se ha generado para pagar, pero tendré que pagar. Y no ahí porque... está tu sacrificio, está tu sacrificio. Ahí está el sacrificio. Y yo soy microbio. ¿Cuándo vas a, ¿Hasta cuándo vas a poder estar en esa dinámica de no tener ingresos y de dónde vas a sacar? Y aclaro, soy microbio, ¿verdad? No soy ni siquiera microempresa, microbio. Ahora, el asunto es cómo hacemos el equilibrio. Yo por eso decía que primero, antes de tomar este tipo de decisiones, era importante formar un comité de emergencia nacional
que le diera viabilidad de una manera más plural para tomar una decisión de acuerdo a un análisis técnico. Mira lo que dice don Javier Simán. Dice, miles de salvadoreños, ahí está, mira. Ahí está el tuit que yo les decía. Miles de salvadoreños emprendedores están aislados en sus... pues no era don Ricardo, era Javier Simán el que lo dijo. Javier Simán. Fe de rata. Fe de rata, sí, por favor, porque se lo estábamos atribuyendo a su hermano, ¿verdad? Y no, es Javier Simán el que lo dijo. Miles de salvadoreños emprendedores están aislados en sus casas por el coronavirus, preocupados por su situación económica y el futuro de sus familias y sus negocios. Están callados por miedo al acoso en redes, pero no están ciegos. En esa cadena pone otro Twitter, no estoy insinuando suspender la cuarentena. Espérame. Leámoslo bien para poder, súbelo un poquito, producción. Eso ahí, no estoy insinuando suspender la cuarentena, las medidas de prevención de contagio del virus son adecuadas, las medidas económicas no. Estoy pidiendo no ignorar a los miles de salvadoreños independientes y microempresarios que se ganan el sustento diario. Vamos más para abajo. Ahí, sigamos. Bueno, estamos ahí, ¿verdad? Esos son. Bye. Fíjense bien, ahora, hay muchos que pensarán, ¿será genuino el pensamiento de don Javier Simán en relación a los microempresarios? Jaime, primero tú y después Ros. Bueno, yo creo que es genuino en la manera que lo escribió. No me cabe la menor duda. Ahora, debemos de pensar, y quiero insistir en esta parte, ¿cómo logramos ese equilibrio? Creo que se puede lograr. Creo que entre más cabezas que tenga el presidente para que le asesoren en materia económica, en materia administrativa y en materia de prevención, creo que podríamos llegar a hacer un buen equilibrio a manera que la economía no se vea tan golpeada en los próximos 3 meses, porque ahorita no vas a ver el impacto, aclaremos. No lo vas a ver. No. El impacto lo vas a comenzar a ver a partir de abril. No, ni siquiera en abril. O sea, el impacto lo vas a comenzar a ver allá por diciembre de este año. De lo que hoy está. No, yo estoy hablando macro, no, hermano. Yo estoy hablando macro. Yo estoy hablando macro. Perdón. Yo estoy hablando macro. Sí. Allí vas a comenzar a ver el impacto de esto. Ahora, sumale a esto, y aclaremos, sumale a esto, $2,000 millones al Producto Interno Bruto. Que hay que pagar más. Si es que los encontrás. Tenés que pensar en eso. Bueno, ya dijo el presidente que ya encontró como 450 millones que son los que se le está depositando a la persona. No, pero eso lo sacaron de economía interna. Sí, pero ya lo tenés, pero que es préstamo que está vinculado a ello. No se te olvide. Eso está, los $300 está vinculado a eso. Yo recuerdo que el presidente dijo que no podían esperar a que se les aprobara. Sí, pero lo has tomado de diferentes carteras que lo vas a tener que devolver después del préstamo. No, claro. De los 2,000. Cuando te ven entre los 2,000 lo vas a tener que devolver. Claro. Ahora, tenés que ir pensando en eso, porque estamos hablando que del 72% que tenga del Producto Interno Bruto, llegás a un salto del 88%. Significa que de cada dólar que produzcas, ya debes 88 centavos, de manera que solo te quedan 12 centavos. Y de eso, hermano, siendo franco, una economía como la nuestra no va a poder sobrevivir. Por eso estoy pensando en eso. Muy bien. Roswell. No, definitivamente es que es entendible. Yo trato en la medida de lo posible de entender, porque decir comprometer al país con 2,000 millones, a pesar de que son necesarios en este momento, pero también no puedo perderme en el análisis de entender que ya estamos tremendamente complicados con el tema de la deuda externa. Va quedando aquí cosas tan duras que hay que decir, pero que hay que decirlas. Hay que plantear la posibilidad de que el presidente solicite una moratoria a la deuda externa para poder intentar sobrevivir, porque tiene razón Jaime, este país levantarse después de este sopapo que estamos atravesando, es que yo lo entiendo muy bien, pero antes de intentar levantarse, yo creo que si estamos vivos podemos trabajar y esforzarnos aún más los salvadoreños, y esto hay que entenderlo, el pueblo lo debe entender, que habrá que esforzarse aún más de lo que ya nos esforzamos para intentar hacer sobrevivir, aunque sea la economía familiar, mientras el gobierno busca la forma
de cómo intentar restablecer la economía nacional. Entonces, definitivamente bien, pero no podemos olvidar en este momento el enfoque humano. Es que, ¿de qué sirve que estés diciendo, bueno, hagamos? Yo realmente le busco, Jaime, el lado por donde equilibrar la economía, porque tienen toda la razón. Equilibrar la economía versus la vida de la gente. Y yo me pregunto, ¿cómo le hacemos, pues? Vea, ya hablar de que la gente de su casa va a producir, difícilmente. Solo el que ha hecho siempre eso, bueno, sabe cómo hacerlo. El estudiado. Difícilmente. El estudiado va a poder hacer, el que maneja las redes sociales. Entonces, y todo eso. uno entiende que la situación está complicadísima. Yo diría que para no meterle más pánico, más pavor a la gente, pensemos en que vamos a salir de esta crisis lo más pronto posible, hay que hacer nuestro mejor esfuerzo. O le agrego aquí, veamos una oportunidad en esto. Sí, definitivamente. Veamos una oportunidad. Intentemos ver una oportunidad en la adversidad, de qué manera vamos a requerir mucha ayuda. Decía Albert Einstein, solamente el que respeta los problemas violenta sus propios talentos. En la crisis surge la inventiva, la creatividad. Veamos eso, veamos una oportunidad. Todos estos jóvenes que están en sus casas, ¿por qué no creamos un plan de trabajo con la gente que está en su casa? Con los jóvenes, con los millennials, con los centennials, para que produzcan desde sus casas. ¿Por qué no les ofrecemos un trabajo desde los call centers, desde ahí a ellos? Bueno, pueden hacerlo. Pues veamos esa oportunidad. Eso es una manera de equilibrar. Esa inventiva le corresponde en la evolución de la búsqueda de oportunidades a cada empresario. No necesariamente, tenés que crear los mecanismos legales. Sí, claro, los mecanismos legales que te permitan hacerlo. Sí, claro, tenés toda la razón, que no creo que en medio de una crisis, una evolución inventiva para reacomodarte, vaya a tener oposición de las autoridades, en este caso de la Asamblea, que le toca hacer y reformar leyes, ¿verdad? Pero bueno, vámonos a la pausa. Y vean, insistamos en esto, ¿verdad? De momento, el gobierno a lo que le ha dado prioridad es a la salud. Exactamente. Sí. Muchos eso no les ha gustado y es evidente, ustedes lo han planteado, los desafíos son grandes y tal vez el panorama es incierto. ¿Qué tenemos en pantalla? Mira la cola para cobrar los $300. Y ese montón de gente ahí no es un foco de infección. Claro, sí, por supuesto que sí. Hablemos de eso cuando regresamos también. Porque ¿ese de qué zona es? Mire San Miguel. Sená de San Miguel. No, hombre, eso es un gran foco. Mira la cola, cómo llega a eso. O sea, es imposible, no se puede. Eso va a generar eso es un foco de infección, hay que decirlo. Claramente. No se ha manejado bien el tema de los $300. Mira la cola. Hay que buscar la forma de resolver eso, porque esto no es posible. Entonces, ¿de qué diablos estamos hablando? San Miguel. Si estamos haciendo un combate. Y aquí San Salvador es la misma historia. Santa Ana, la misma historia. 3 colas hay. 300 personas, imagínate, están ahí ya. No guarda la distancia. Ahí debería estar la autoridad, los soldados, señores. Bueno, aunque sean 20 cuadras, pero aquí me van a estar cada uno por 2 metros. ¿No te parece, Rowell? Es que estamos fomentando la prevención. Es que lo que pasa es que se ha manejado muy mal el tema. Vamos a hablar de eso cuando regresamos, es importante que lo toquemos. Gracias, producción, por ponernos en perspectiva. ¿Será eso, ya fomentar regresamos. la prevención? Claro que no.